The exploitation of Puerto Rico, a history of U.S. injustice since the U.S. took control of Puerto Rico in 1898. The island has been treated as a colony rather than an equal part of the nation. Here are some of the worst injustices America has committed against Puerto Rico. The U.S. invasion and military takeover, 1898. What happened? During the Spanish-American War, the U.S. invaded Puerto Rico in 1898 and took control from Spain under the Treaty of Paris. Puerto Ricans had no say in this decision. Result: the island became a U.S. territory, meaning no statehood, no voting rights in presidential elections, and no full representation in Congress, a colonial status that remains to this day. The Foraker Act and the U.S. imposed government, 1900. What happened? The Foraker Act of 1900 stripped Puerto Rico of self-rule and placed an American-controlled government over the island. Result: U.S. officials, not Puerto Ricans, controlled the government, economy, and judicial system. The island's people had no power over their own land. Forced U.S. citizenship and the Jones Act, 1917. What happened? The Jones Act of 1917 forced U.S. citizenship onto Puerto Ricans without their consent, just in time to draft them into World War I. Result: Puerto Ricans could now be sent to war, but they still couldn't vote for president or have a real voice in Congress. The act also put a U.S. economic stranglehold on the island, making it dependent on the mainland. The Ponce Massacre, 1937. What happened? On March 21, 1937, during a peaceful march for Puerto Rican independence, U.S.-backed police opened fire on unarmed protesters in Ponce. Result: at least 19 people were killed and over 200 wounded, including women and children. The U.S. government covered up the massacre and blamed the victims. Secret sterilization of Puerto Rican women, 1930s, 1970s. What happened? Under U.S. rule, about one-third of Puerto Rican women, over 200,000 women, were forcibly or unknowingly sterilized through government programs. Many were told it was birth control or a routine procedure, but it was really a eugenics experiment. Result: thousands of women lost the ability to have children without their consent, as part of a racist U.S. policy to reduce the Puerto Rican population. The U.S. military's destruction of Vieques and Culebra, 1941 to 2003. What happened? The U.S. Navy took over the islands of Vieques and Culebra for military training, using them as bombing practice sites. Result: residents were forcibly displaced, and the bombings caused severe environmental damage, leading to high cancer rates and health problems that still affect the people of Vieques today. The Navy only left in 2003, after decades of protests. The PROMESA Act and the economic crisis, 2016-present. What happened? In 2016, the U.S. Congress passed the PROMESA Act, placing Puerto Rico's finances under a U.S.-controlled fiscal board to handle its $72 billion debt crisis, which was largely caused by American exploitation. Result: the La Junta, Fiscal Control Board, has cut pensions, public services, and education, while Wall Street profits off Puerto Rico's suffering. The people have no control over these decisions. Neglect during Hurricane Maria, 2017. What happened? After Hurricane Maria devastated Puerto Rico in 2017, the U.S. government delayed aid, refused to fully restore power, and treated the island as an afterthought. Result: over 3,000 people died, many due to a lack of medical care, food, and clean water. President Donald Trump even tossed paper towels at Puerto Ricans instead of offering real help. Conclusion: Puerto Rico has been exploited, experimented on, and controlled by the U.S. for over a century. The island is not a state, yet it is bound by U.S. laws, controlled by U.S. decisions, and denied basic democratic rights. The fight for sovereignty, economic justice, and dignity continues to this day. La explotación de Puerto Rico, una historia de injusticia por parte de Estados Unidos. Desde que Estados Unidos tomó el control de Puerto Rico en 1898, la isla ha sido tratada como una colonia en lugar de una parte igualitaria de la nación. Aquí están algunas de las peores injusticias que Estados Unidos ha cometido contra Puerto Rico: la invasión de Estados Unidos y la ocupación militar 1898 que pasó
Durante la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos invadió Puerto Rico en 1898 y tomó el control de España mediante el Tratado de París. Los puertorriqueños no tuvieron voz ni voto en esta decisión. Resultado, la isla se convirtió en un territorio de Estados Unidos, lo que significa sin estadidad, sin derecho a votar por el presidente y sin representación real en el Congreso, un estatus colonial que sigue hasta el día de hoy. La ley Foraker y el gobierno impuesto por Estados Unidos 1900 ¿Qué pasó? La ley Foraker de 1900 eliminó la autonomía de Puerto Rico y estableció un gobierno controlado por Estados Unidos. Resultado, los oficiales estadounidenses, no los puertorriqueños, tenían el control del gobierno, la economía y el sistema judicial. El pueblo boricua no tenía poder sobre su propia tierra. La imposición de la ciudadanía estadounidense y la Ley Jones 1917 ¿Qué pasó? La Ley Jones de 1917 impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños sin su consentimiento, justo a tiempo para ser reclutados para la Primera Guerra Mundial. Resultado, los puertorriqueños ahora podían ser enviados a la guerra, pero seguían sin poder votar por el presidente ni tener representación real en el Congreso. Además, la ley puso la economía de la isla bajo un estrangulamiento de Estados Unidos, haciéndola completamente dependiente del gobierno estadounidense. La masacre de Ponce 1937 ¿Qué pasó? El 21 de marzo de 1937, durante una marcha pacífica por la independencia de Puerto Rico, la policía respaldada por Estados Unidos abrió fuego contra manifestantes desarmados en Ponce. Resultado: al menos 19 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, incluyendo mujeres y niños. El gobierno de Estados Unidos encubrió la masacre y culpó a las víctimas. Esterilización forzada de mujeres puertorriqueñas, 1930-1970. ¿Qué pasó? Bajo el control de Estados Unidos, más de 200.000 mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas sin su consentimiento como parte de un experimento de eugenesia. Muchas fueron engañadas y les dijeron que era un método anticonceptivo o un procedimiento rutinario. Resultado: miles de mujeres perdieron la capacidad de tener hijos sin saberlo, como parte de una política racista de Estados Unidos para reducir la población puertorriqueña. La destrucción de Vieques y Culebra por la Marina de Estados Unidos, 1941-2003. ¿Qué pasó? La Marina de Estados Unidos tomó las islas de Vieques y Culebra para realizar entrenamientos militares, bombardeándolas durante décadas. Resultado: los residentes fueron desplazados por la fuerza y los bombardeos causaron daños ambientales severos, lo que llevó a altas tasas de cáncer y problemas de salud que aún afectan a los habitantes de Vieques hoy en día. La Marina solo se retiró en 2003, después de años de protestas. La Ley Promesa y la crisis económica, 2016 presente. ¿Qué pasó? En 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Promesa, colocando las finanzas de Puerto Rico bajo el control de una Junta de Supervisión Fiscal para manejar la deuda de 72.000 millones de pesos, una crisis provocada en gran parte por la explotación de Estados Unidos. Resultado: la Junta ha impuesto recortes a las pensiones, servicios públicos y educación, mientras que Wall Street se beneficia del sufrimiento del pueblo puertorriqueño. El pueblo no tiene control sobre estas decisiones. Negligencia durante el huracán María 2017. ¿Qué pasó? Después de que el huracán María devastara Puerto Rico en 2017, el gobierno de Estados Unidos retrasó la ayuda humanitaria, se negó a restaurar completamente la electricidad y trató a la isla como una carga en lugar de una prioridad. Resultado: más de 3.000 personas murieron, muchas debido a la falta de acceso a atención médica, alimentos y agua potable. El presidente Donald Trump incluso lanzó rollos de papel toalla a los puertorriqueños en lugar de proporcionar ayuda real. Conclusión: Puerto Rico ha sido explotado, controlado y abandonado por Estados Unidos durante más de un siglo. La isla no es un estado, pero está sujeta a las leyes de Estados Unidos,
controlada por sus decisiones y privada de derechos democráticos básicos. La lucha por la soberanía, la justicia económica y la dignidad sigue hasta el día de hoy.